Ya, estamos de vuelta. Esperamos un minutito que se integren los que se están haciendo el cafecito y comenzamos. Sé que dice matemáticas el icono, pero vamos a hacer la de ciencia primero y vamos a cerrar con matemática hoy día, ¿ya? Ya, profe. Ya, comenzamos y les cuento por qué decidí empezar de inmediato con lo que es de ciencias, porque hay un texto que la idea es que leamos ahora y que tiene relación con lo que vamos a ver en ciencias. Y vamos a hablar sobre estas situaciones porque aquí hay experiencias que el otro día compartimos algunas, pero vamos a profundizar un poquito más de esta experiencia que ustedes pudieron tener o conocieron en algún lado, ¿ya? Así que comenzamos con la clase de ciencias, tomando en cuenta el siguiente texto que les voy a mostrar a continuación. Este texto dice, ay, Margarita, te hiciste señorita. Y dice así, yo nunca había escuchado conversaciones ni nada, que mi mami les dijera a mis hermanas o que yo supiera que mis hermanas se habían enfermado. No, hasta el momento en que yo sentí que corría algo y fui al baño. Empecé a llamar a mi mamá y ella me vino a ver y me dijo, ay, Margarita, me dijo, te hiciste señorita. Debo haber tenido unos 11 o 12 años, entonces. Bueno, ahí me explicó. Ya no me acuerdo mucho en realidad las palabras que me dijo, pero como diciéndome, ya se te acabó tu niñez, tu infancia, y ya te convertiste en una mujer. Y típico que había que tener más cuidado, sobre todo si uno ya empezaba a tener amigos. Se decía en ese tiempo que los chiquillos se daban cuenta al tiro cuando la mujer andaba enferma, entonces había que cuidarse. Era como penca que se fueran a dar cuenta que uno andaba con la regla. O sea, poco menos que te tenías que esconder todos los días que te durara, como para poder salir o ir a una fiesta, o conversar con algún amigo. No sé, según decían, cuando a ti te daban la mano o te presentaban a alguien, se daban cuenta al tiro. Fíjense que esta es una realidad. En algún momento vamos a leer otro texto que es un poquito más crudo que este. Eh, Esta es una realidad muy común, que actualmente se utiliza más. El tema de la comunicación se habla un poquito más, pero hasta hace algunos años atrás la desinformación era bastante grande. Entonces, tomando en cuenta esta situación, cuando llega la menstruación, hoy día vamos a hablar específicamente de la mujer, aparato reproductor femenino, vamos a hablar sobre la menstruación, los ciclos de menstruación, pero también vamos a hablar sobre situaciones que tienen que ver con este choque genético, esta forma de cambio que tienen las mujeres. La primera pregunta, sobre todo para las mujeres, ¿qué recuerdos tienen de su primera menstruación? Y para el hombre, para algún compañero acá. ¿Qué imaginaron ustedes que les sucedía a las mujeres cuando empezaron a menstruar? Les doy la palabra para iniciar. ¿Qué recuerdos tienen de su primera menstruación o qué pensaban ustedes, hombres, que le pasaba a la mujer cuando estaba teniendo su menstruación? Escucho Por mi experiencias. por mi parte tuve una anécdota. Las mamás antiguamente nos decían que lo que lo iba a pasar, pero nunca nos enseñaban lo que teníamos que usar.
Y a mí me pasó una anécdota que nunca voy a olvidar, pero no la puedo contar. Ya. ¿Alguien más que nos pueda hacer referencia a su primera menstruación, a su momento de cambio? Yo me asusté porque a mí jamás me hablaron de la regla. Eh, y tenía mucho miedo de decirle a mi mamá porque no sabía por qué me estaba pasando eso, hasta que después ella me lo comentó, pero después que ya había pasado todo. Entonces para mí fue un trauma. Sí, o sea, me imagino, yo no lo pasé, pero eh, me imagino que igual debe ser como, si no estoy informado, no estoy informada, debe ser una situación compleja. Sí, muy compleja. Por eso yo siempre le hablé a mi hija de los pasos que se venían para que ella no sufriera lo que yo pasé. Sí. ¿Alguien más que nos pueda contar su experiencia? A mí en lo personal me dio mucha rabia porque mi primera menstruación mi mamá nos prohibió a mí y a mi hermana eh, seguir jugando como lo hacíamos, que era subirse a los árboles, andar trepándose por todos lados. Ya éramos señoritas, teníamos prohibido usar pantalones cortos en justo en el mes en que nos indisponíamos. No podíamos usar pantalones cortos, no podíamos salir muy seguido a la calle, entonces fue como frustrante. ¿Ya? ¿Alguien más? Ojalá algún varón que nos pueda decir su experiencia Sí, respecto a... profesor, como caballero, buenas noches. Eh, yo tengo, en principio, recuerdo que en el baño vi aquí, bueno, soy venezolano, el Confort, que le dicen, ¿no? Confort. Sí, sí, sí. Y lo vi manchado de sangre. Entonces, yo me asusté porque mi hermana era mayor y mi mamá. Y ahí al ver el papel, yo pregunté qué pasaba, que quién se había cortado. Y ahí fue donde mi mamá me agarró y me explicó esa situación, pues. Estamos hablando de hace muchos años ya. Claro, la información no era la misma. Y aparte las cosas no se hablaban con tanta naturalidad. No, no te preocupes, Brian, no No, hay problema. No se hablaban con tanta naturalidad. Yo me acuerdo que, como lo conversamos hace un tiempo atrás, de sexo, de aparatos reproductores, de fecundación, etcétera. Yo no tuve ninguna instrucción ni conversé nunca con nadie. Obviamente uno va aprendiendo cosas cuando va experimentando, va aprendiendo cosas con los amigos, con las amigas, etcétera, etcétera. Pero esa conversación que actualmente es necesaria y se da mucho, antiguamente no se daba. ¿Alguien más que nos pueda aportar? Ya, vamos con la segunda entonces. Segunda pregunta respecto a esto. Recordamos situaciones, conversamos sobre, y ahora, tomando en cuenta esta experiencia, si ustedes en este momento a su hija, sobrina o quien sea, está cercana a su primera menstruación, ¿cómo enfrentarían la situación para que no les pase lo mismo? En mi caso yo tuve puros hombres, pero tengo una nietecita, yo creo que le hablaría las cosas tal cual como son y le enseñaría a usar el protector o toalla higiénica, eso sí se lo enseñaría, porque ahora en TikTok, en donde vea uno encuentra esas cosas, hasta un hombre le enseña a su propia hija cómo usar las toallas higiénicas. Ahora se habla más del tema, no como antes. Exactamente. ¿Alguien más cómo enfrentarían esa situación para que no pasen las mismas situaciones que tuvieron que vivir ustedes? Yo a mi hija le hablé de pequeñita, le enseñé todo de pequeñita. Ya, muy bien. Que actualmente se da mucho. Yo en el colegio donde trabajo hay niños de jardín infantil, de prekinder, de kinder, y con naturalidad hablan los temas ya, es un tema, claro.
que hay que enseñarlo a hablar con el respeto correspondiente, pero no es algo tan tabú como era antiguamente. ¿Alguien más? Yo en lo personal tengo hijas mujeres y hijos hombres. Y a mis hijos hombres les enseñé de que cuando sus hermanas tenían el periodo, tenían que ser comprensibles con ella porque de por sí la mujer se pone sensible, se pone idiota, llorona. Entonces muchas veces los niños no comprenden el estado de humor por el que pasan sus hermanas. Entonces yo a ellos les expliqué que ellas estaban en una etapa de su menstruación, así que tenían que ser como más comprensivas con ella y soportarla un poquito más en esos días. Exactamente. ¿Alguien más que quiera aportar? Ya. Entonces, como hoy día nuestro tema central son las mujeres, nos vamos a concentrar directamente en lo primero que tiene que ver con el aparato reproductor femenino. Vamos a conversar un poquito de cómo se organizan estos órganos que componen el aparato reproductor, cuáles son sus funciones principales y después ya nos vamos a meter directamente con la parte de lo que es la menstruación, cuáles son los cambios que genera la menstruación y cómo obviamente enfrentarlo, ¿ya? Porque como lo dijeron recién, todo ha cambiado. Para los que no tienen la guía, se la estoy mandando a través del chat para que la tengan ahí a manito. Y está la de ciencias. Ahí se la estoy mandando. Ya, entonces, nuestro tema principal hoy día, la semana pasada, fue aparato reproductor masculino. Hablamos completamente de lo que era el hombre. Y hoy día nos vamos directamente al aparato reproductor femenino y todos los cambios y situaciones que va generando. Esta es un diagrama tradicional del aparato reproductor femenino, ¿ya? Donde podemos identificar distintos órganos que componen este aparato reproductor, pero lo vamos a tomar desde la funcionalidad y desde lo que nos dice la ciencia, ¿ya? Ahí podemos identificar el útero, las trompas de falopio, los ovarios, la vagina, que es esta conexión exterior, y el cuello cervix, ¿ya? Que identificamos ahí. Obviamente está muy simplificado. Acuérdense que la semana pasada vimos el aparato reproductor masculino y la presentación que vimos era muy detallado, muchas cosas y después lo vimos más simplificado. Así que vamos con el aparato reproductor femenino. Así como los genitales masculinos producen espermatozoides, los genitales femeninos producen óvulos y anidan al nuevo ser cuando el óvulo es fecundado. Para producir el óvulo se ponen en funcionamiento una serie de órganos que forman el sistema reproductor femenino. Estos órganos ya los vimos que son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. ¿Qué función cumple cada uno? Los ovarios, en el cuerpo femenino hay dos ovarios que tienen el tamaño aproximado de una almendra y se ubican en la cavidad abdominal de la mujer. Su función es producir un óvulo cada 28 días aproximadamente. Los ovarios liberan unas hormonas denominadas estrógenos y progesterona. Estas son las que provocan muchos cambios, los estrógenos y la progesterona. Estas son sustancias químicas que cumplen funciones muy importantes. Los estrógenos influyen en el desarrollo de las características sexuales femeninas durante la adolescencia. También regulan el ciclo menstrual y el crecimiento del útero durante el embarazo. La progesterona cumple un papel similar y además estimula la producción de leche después del parto. ¿Ya? En este caso, si nos vamos al símil, los ovarios vendrían a ser como, en este caso, el tema de los testículos en el caso del hombre, que son principales para la producción de los elementos que sirven para la fecundación. Las trompas de falopio. Las trompas de falopio, la función de las trompas es conducir el óvulo desde el ovario hasta el útero. En ellas ocurre la fecundación. Tenemos el útero
Y este órgano, también principal para el desarrollo de este feto, de esta fecundación. Brian, no, empezamos con la de ciencias ahora solamente para agarrar el eje de lo que veníamos conversando de la familia. ¿Ya? Vamos a terminar con matemática hoy día, pero claro, en la programación aparece como matemática, pero estamos en ciencia, ¿ya? En el caso del útero, el útero es un órgano musculoso que puede contener y nutrir al feto si ocurre la fecundación, ¿ya? En este caso, el útero está protegiendo el crecimiento de nuestro feto, donde ocurre la fecundación. Por lo tanto, hay hay muchas vitaminas asociadas, muchos líquidos que alimentan el feto durante su desarrollo, ¿ya? Es de mucho cuidado. La vagina es un tubo muscular elástico que comunica el útero con los órganos genitales externos, los labios mayores, los labios menores y el clítoris. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cositas que tengan que ver con el aparato reproductor femenino. Después vamos a hablar un poquito de la composición y como les dije, al último nos vamos a meter con lo que es la generación de esta ovulación que tiene que ver con la menstruación. Ya. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué era el óvulo? ¿Quién se acuerda qué era el óvulo? Anida el nuevo ser cuando el óvulo es fecundado. Ya. Me falta algo en esa definición de óvulo. Para producir el óvulo se pone en funcionamiento una serie de órganos que forman el sistema reproductor femenino, los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Sí, pero me falta la definición específica de óvulo, que tiene relación con los espermios. El La que semana recibe pasada. el- es el que recibe el espermatozoide para ser fecundado. Exactamente. Entonces, el espermatozoide era la célula sexual masculina. Por lo tanto, el óvulo pasa a ser la célula sexual femenina. ¿Ya? En la contraparte pasa a ser la célula sexual femenina y que es producida por los ovarios. Entonces, la clase anterior, cuando hablábamos del aparato reproductor masculino, decíamos que producía los espermatozoides y desde ahí ellos se trasladaban a través de los ductos, a través de los órganos para interactuar con este óvulo. Entonces, el espermatozoide era la célula sexual femenina, el óvulo, la célula sexual perdón, el espermatozoide masculino, el óvulo femenino. ¿Ya? Estrógenos, ¿qué eran los estrógenos? Son las principales hormonas sexuales femeninas producidas mayormente en los ovarios. Exactamente. En este caso, para definirlo más cortito, lo vamos a poner como principales hormonas sexuales femeninas, ¿sí? Ahí ya vimos la parte de arriba de las funciones. Principales hormonas sexuales femeninas. Recuerden que regulan ciertos cambios, participan en otras partes de lo que es la fecundación, por lo tanto tienen distinta funcionalidad dentro de regular el ciclo menstrual, eh, son fundamentales para el desarrollo, para la salud, regular el colesterol. Hay muchas cosas que tienen que ver con estos estrógenos. Después empiezan incluso a darlo en cápsula. Cuando uno se empieza a enfermar ahí, las mujeres le empiezan a dar estrógeno en cápsulas. ¿Qué era la progesterona? Hormona esteroide fundamental en el ciclo menstrual y el embarazo. Sí, muy bien. Entonces, lo vamos a poner como hormona
pero le vamos a Hormonas. poner la característica del ciclo menstrual, ¿ya? Le vamos a poner como una hormona fundamental en el ciclo menstrual. Bueno, y ahí también nombraron el embarazo, ¿ya? Entonces, principal en esos dos aspectos, en el ciclo menstrual y el embarazo. El útero. Embarazo, ¿Qué es el útero? útero. Cuando Es un hablamos de órgano útero, Es el muscular músculo hueco del que aparato sostiene el feto. reproductor. espérenme, me hablaron dos. No escuché bien. Es el órgano musculoso que puede contener y nutrir el feto. Ya, bien. En este caso, como función principal, eh, su función es albergar el feto, ¿cierto? Le va a dar nutrición y todo, pero ahí el feto es donde se va a ir desarrollando. Le vamos a poner como órgano Órgano. donde se... A ver, ¿qué palabra buena le ponemos? Y... Sí, se alberga el De feto. forma. O se Se forma, reproduce. ¿sí? Órgano donde Ya, se... ahí nutrición, por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en gestación mi hijo, eh, a mi pareja le daban muchas vitaminas asociadas a la producción de progesterona, asociadas a distintas cosas que le permitían a ella poder nutrir al feto dentro de lo que era el útero, ¿ya? ¿Qué es el abdominal? ¿Qué es el abdominal? Parte del abdomen. Exactamente. El abdominal vendría a ser este músculo que protege, de cierta forma, esta parte musculosa que protege los órganos principales para eh, los órganos digestivos, los órganos urinarios, ¿ya? Entonces, es esa parte musculosa que está entre la pelvis y el tórax. Órganos, le puse ese clarito. Órganos digestivos. Bueno, no principalmente hacia el 100% los digestivos, pero es como lo más general, ¿ya? Porque también protege el órgano donde está el útero, toda la parte de la gestación. Eh, Me acuerdo que al principio, ahora hay muchas corrientes que tienen que ver con esto, se hacen ejercicios específicos para el embarazo, para fortalecer, por ejemplo, la zona del abdominal. ¿Por qué? Porque después de la gestación, toda esa parte abdominal como que se desinfla. Y cuando ese músculo va perdiendo tonicidad, recuperar la vueltita es difícil. Entonces, todas estas modelos, todas estas personas que se dedican como a trabajar con su cuerpo, hacen muchos ejercicios antes y durante el embarazo. ¿Para qué? Para que la zona abdominal después no tenga tanto daño respecto al crecimiento del feto. Cuando hablamos de trompas, estamos hablando de órgano sexual masculino, perdón, femenino. Cuando hablamos de trompas, ¿de qué estamos hablando? Eso es un conducto que conecta los ovarios con el útero. Dos Exactamente. conductos. Sí, Son dos dos conductos. Dos conductos delgados. de 10 Conductos, a 18 centímetros. exactamente, que conectan Los ovarios con el útero. los ovarios y el útero. Ujú. Exactamente, son pequeñitos. Acuérdense que la gracia en
este caso de el aparato reproductor femenino y la forma genética que tiene, es que estos músculos se dilatan mucho. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, el feto empieza pequeño y de repente cuando ya estamos 9 meses es una guata enorme, las cavidades de las caderas se anancharon, permitieron que el feto siguiera creciendo y todo eso tiene que ver con por ahí alguien me decía con una mecánica, estaba todo preparado para. La vagina, ¿qué sería la vagina? ¿Qué es la vagina? Es un conducto fibromuscular elástico Ya, que me forma falta algo. parte del aparato reproductivo femenino. Ya, pero me falta algo, la función principal me falta ahí. ¿Dónde están? Hay una función principal que la vimos recién. ¿Quién la encontró por ahí? ¿Cuál es la función principal de la vagina? Y comunica el útero con los órganos genitales Eso. externos. Exactamente. Entonces, ya sabemos que es digámoslo así, un conducto musculoso, eh, pero la función principal es que conecta el útero con el exterior. Fecundación. Lo vimos harto la clase anterior. ¿Qué era fecundar? Cuando se fusiona el óvulo con el espermatozoide, Exactamente. Esa es la función principal de la fecundación. Se fusionan, se unen el óvulo con el espermatozoide. Esa es como la función principal ahí de esta fecundación. Órganos genitales. Cuando hablamos de órganos genitales, Órganos sexuales internos y externos. ya, sí, sí, porque en el caso de los hombres son externos, en el caso de las mujeres serían internos, sí, me parece bien. Órganos, porque ando poniéndolo hace tanto. Órganos sexuales internos y externos. Ya tenemos la última definición. Cavidad. Estamos hablando en general, ya que es una cavidad en general. conducto fibromuscular, reproductor interno que conecta la vulva exterior con el cuello uterino, Ya, si lo generalizamos un poco, quedaríamos como un conducto, ¿sí? conducto Conducto, sí. Una cavidad fibromuscular, sería un conducto, una hendidura. En el caso de los órganos sexuales Un masculino o espacio femenino. hueco Claro, es un espacio o hueco. agujero, algo así. Exactamente. Si lo generalizamos, entramos directamente a lo que es un espacio de, ¿ya? Oye, todos estos términos son muy importantes porque todos influyen dentro de lo que es la reproducción. Como lo vimos la semana pasada, en el caso de el aparato reproductor masculino,
La ciencia tiene algo que ver con esto. En el caso de las mujeres los cambios son muy drásticos, muy drásticos. Yo, por ejemplo, lo converso mucho con las niñas cuando me hacen preguntas, me dicen, profe, sabe que hoy día me duele tal parte del cuerpo, pasa por esto, otro, y lo vamos conversando respecto a los cambios que son muy drásticos. En el caso de las mujeres de mentalidad, de forma, de todo. En el caso del hombre un poquito más retrasado, nosotros somos inmaduros de por sí, pero las mujeres el cambio es muy drástico y esto tiene que ver con la preparación para la fecundación. ¿Ya? La naturaleza es tan sabia que la mujer tiene estos cambios drásticos desde pequeña. ¿Por qué? Porque necesita entender que el cuidado de un ser pequeño, de un ser humano, no es cualquier cosa. Entonces la maduración de la mujer es mucho mayor que el hombre genéticamente hablando. ¿Ya? No sucede al 100%, pero sí en la generalidad funciona. Entonces, cuando estamos hablando de estos cambios, hay distintos cambios que experimenta la mujer. Por ejemplo, los cambios físicos y biológicos durante la madurez o la mediana edad. Las mujeres viven la menopausia. En este periodo se reduce la producción de estrógenos y progesterona, disminuye la fertilidad. En esta etapa existen algunos riesgos de salud, el cáncer de mama, el cervicuterino y otros tipos de cáncer. En el caso de los hombres se experimenta la andropausia y pueden presentar problemas de salud, el cáncer de próstata y de testículos. En esta etapa de la vida es importante que nosotros tengamos una salud adecuada y sobre todo que nos realicemos lo que no realiza todo el mundo como de costumbre, que es tener periódicamente idas al médico, periódicamente sesiones de cuidado, periódicamente exámenes de rutina. Nosotros por lo general nos enfermamos y vamos al médico. Y a veces ya estamos muy enfermos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Pero vamos a cambiar de tema a lo que es la menstruación. Y antes de ir con lo que nos dice la ciencia de la menstruación, vamos a ver un pequeño video respecto a, para que recordemos algunas cositas generales de la menstruación. Se me quedó pegado, espérenme chiquillo, se me quedó pegado, ahí sí. Ya. General sobre la menstruación, ¿ya? Solamente para recordar algunas cosas que tienen que ver con los ciclos. Es un sangrado vaginal que ocurre como parte de un ciclo natural en el cuerpo de las mujeres. Ancestralmente, se asocia el ciclo menstrual con el de la luna, porque ambos se dividen en 4 fases. Además, igual que nuestro ciclo menstrual, la luna tarda alrededor de 28 días en orbitar la Tierra. Durante la pubertad solemos tener nuestra primera menstruación, regla o periodo. La menstruación ocurre por lo regular cada mes y suele comenzar alrededor de los 12 años, aunque en ocasiones puede comenzar algunos años antes. La menstruación es una señal de que el cuerpo es físicamente capaz de producir un embarazo. Un ciclo menstrual dura un promedio de 28 días. En el día 14, el óvulo se desprende del ovario, viaja por las trompas de falopio y llega hasta el útero. Es posible que este proceso sea asintomático e incluso que experimentemos cambios de humor, ansiedad, fatiga, hinchazón, sensibilidad o dolores. Si el óvulo no se fecunda, naturalmente se disuelve y al mismo tiempo el revestimiento engrosado del útero se desprende saliendo por la vagina en forma de sangre. Es importante conocer nuestro ciclo como un proceso natural y como un buen momento para cuidarnos, entendernos y fortalecer nuestros lazos con nosotras mismas. Ya. Aquí hay cosas que son muy importantes. Eh, Hace algún tiempo hablando con algunos estudiantes, hacíamos referencia a lo que es la naturaleza, que la naturaleza es cíclica, que muchas de las cosas que nosotros experimentamos como ser humano están asociadas a los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, hablábamos un día sobre los cambios y estados de ánimo dependiendo de la estación que nos encontremos.
estación del año, por ejemplo, otoño, invierno, verano, etcétera. No todas las personas asocian o asimilan el otoño, el invierno, el verano, etcétera, de la misma forma. Tienen muchas situaciones anexas y hay cambios que son muy drásticos. Por ejemplo, hace muchos años leí un estudio que decía que mucha gente entraba en depresión o tenía una baja de ánimo muy considerable cuando se encuentra en periodos como el invierno y el otoño. Y que se exacerban muchas situaciones o la gente anda más intensa cuando ingresa a la primavera. Por eso la primavera la asocian mucho al amor, a la forma de amar, a esta intensidad de estar amando a alguien y extrañarlo y todo, y los sentimientos a flor de piel y todo. Pero este científico lo explicaba a través de los cambios químicos que producen las estaciones del año en las personas. Ya recuerden que la parte de la primavera es la época de reproducción de los árboles, de las plantas, entonces hay muchos cambios químicos dentro de los espacios donde nos encontramos. Para nosotros a lo mejor pasan inadvertidos en la generalidad, pero hay personas que sí les afectan y les afectan muchísimo. ¿Por qué tomo en cuenta esto? Por lo que decía recién del cambio que tiene que ver directamente con el ciclo de la luna. ¿Cómo se asocia el tema de la menstruación a la luna? ¿Por qué? Porque recuerden que en algún momento alguien pensó en eso y vio que había una regularidad entre estos dos ciclos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia sobre la menstruación? La menstruación se produce durante la edad fértil de la mujer. Por lo general comienza entre los 11 y 16 años, en la prepubertad, y cesa entre los 45 y 55, en la menopausia. La menstruación forma parte del proceso que prepara a la mujer para el embarazo y el parto. Periódicamente en el sistema reproductor femenino ocurren una serie de cambios que se repiten aproximadamente cada 28 días. Ojo, esto es la generalidad, pero toda persona es un mundo distinto. Yo me acuerdo, tuve una pareja que la menstruación era súper irregular, pero era súper irregular. Le costaba mucho establecer como los periodos, así como también he conocido personas que la menstruación es súper regular y la mantienen a raya tomando distintos medicamentos y cosas, pero hay personas que no les pasa eso. El ciclo se inicia por la acción de las hormonas presentes en la sangre, que estimula a los ovarios. Cada mes las hormonas actúan sobre el óvulo para que madure, es decir, esté en condiciones de ser fecundado y de desarrollarse para dar lugar a un feto. Ya acuérdense que todo esto es para que se consagre, se concrete la fecundación. En este caso, en este ciclo se distinguen dos fases. La primera, la maduración del óvulo y la ovulación, y durante la primera fase, que dura 14 días aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios, el cual será liberado alrededor del día 14. Al mismo tiempo, el ovario produce estrógenos, que comenzarán a engrosar las paredes del útero. Esto 100% orientado por si la fecundación es efectiva. El útero tendrá así la capacidad de recibir al óvulo para su posterior desarrollo en caso de que sea fecundado. En la segunda fase del ciclo, el ovario libera el óvulo maduro en un proceso llamado ovulación, ¿ya? Después, el óvulo liberado pasa a través de las trompas de falopio hasta el útero. Aquí tenemos un pequeño diagrama respecto a lo que es la menstruación, ¿ya? Si en su camino hacia el útero el óvulo se une con un espermatozoide, se produce la fecundación y el consiguiente embarazo. En cambio, si no es fecundado, el revestimiento del útero se rompe y se elimina, produciéndose la menstruación. Es decir, la menstruación se produce cuando la fecundación no es efectiva. Cuando falla esta fecundación, el cuerpo elimina este
esta interacción del óvulo dentro de lo que es las trompas de falopio, el útero, todo ese camino, tiene que eliminar esa generación de, ¿ya? Ahí tenemos esta, este diagrama que nos va mostrando todo este ciclo de la menstruación, ¿ya? Siempre tomemos en cuenta que tiene distintas fases. Estas fases también las vamos a ver en algún momento. Entonces, nos dedicamos a definir. Hoy día, puras definiciones. Definamos lo primero. En general, ¿qué es la menstruación? ¿Qué es la menstruación? La regla, la que llega una vez al mes, Ya, démosle el un... periodo, como le dicen también, Ya, ¿qué más le podemos agregar? ¿Qué característica más visible tiene la menstruación? La menstruación quiere decir que el cuerpo está altamente para generar un embarazo. Ya, ¿alguien más que pueda agregar algo en la menstruación? La menstruación es el sangrado vaginal Ya, mensual y natural. ahí tenemos bien, ahí tenemos una característica visible, ¿ya? Porque sí, sabemos lo que es el periodo, sabemos lo que es la regla, pero en sí la menstruación se presenta directamente como un sangrado vaginal. Y aquí nosotros le podemos dar como periodo, como regla o como se nombre directamente donde estamos, ¿ya? Pero, ¿cuál es la situación que determina la menstruación o que nosotros la veamos, eh, la podamos distinguir? Es el sangrado vaginal, ese es como el punto álgido de. Cuando hablamos de la pubertad y decimos que alguien alcanzó la pubertad, ¿qué estamos diciendo? Cuando decimos que alguien alcanzó la pubertad. Es el momento de la vida cuando un niño o una niña se Cuando madura el óvulo está sexualmente. fecundado, profe. Cuando el óvulo está. Ya, pero eh, tomémoslo directamente de las personas, de los niños. Aquí alguien me escribió algo, espérenme. Ya Camila lo toma directamente como la adolescencia, sí. Sí, sí, sí. ¿Alguien puede aportar algo? Es cuando ya a la niña le llega su periodo y deja de ser niña y pasa a ser una señorita. Ya. Y tomamos en cuenta que esto está asociado a lo que es la fecundación, ¿cierto? A que sexualmente pueda reproducirse. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta que la pubertad es ese momento en la vida donde existe una maduración sexual. Ya como dicen ahí, dejó de ser una niña o un niño. Exactamente, Camila. Lo vamos a poner como general, como maduración sexual, que no quiere decir que la persona es madura, pero sí quiere decir que sus órganos ya están preparados para reproducirse. Eso es lo que... Miren, por ahí cruelmente alguien me dijo en algún momento que el ser humano tiene una función específica en el planeta. Y la función específica del planeta, genéticamente hablando, es reproducirse.
Esa es la función específica nuestra, la reproducción humana, ¿ya? ¿Qué eran las hormonas? Ahí tenemos distintas hormonas. Démoslo como general, no lo vamos a tomar como específico. Son las glándulas endocrinas Ya, es también hay hormonas de crecimiento, hay de distintas hormonas reproducción, de de ánimo. reproducción, exactamente. Eh, Son como hace algún tiempo células, leí una... ¿Lo escucho? ¿Lo escucho? células específicas, glucosa, la presión arterial, todo. Exactamente, afectan en todo. Entonces, yo leí hace algún tiempo, y me gustó mucho la definición, hablaban de las hormonas como mensajeros químicos, como estas glándulas que producen esta hormona, pero estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo y se trasladan de un lado al otro del cuerpo y van dejando algunos mensajes de... Me gustó mucho el tema de el mensajero químico. Ya lo vi una definición hace un tiempo por ahí en Google y me gustó mucho. Así que le vamos a poner mensajeros químicos. Exagero aquí. Me gusta cómo asocia eh, la función de estas hormonas, que es llevar información a distintas partes del cuerpo, porque ayuda al metabolismo, ayuda al crecimiento, a la reproducción, al estado de ánimo. Tiene muchas funciones. Entonces llevan estos químicos a través del cuerpo producido por estas glándulas y van ayudando a fortalecer las distintas funciones vitales del ser humano. ¿Ya? Ovulación. ¿Cuál es el proceso de ovulación? ¿Cuál es el proceso de ovulación? Profe, ¿qué ¿Alguien por dice? La ahí? ovulación es que provoca principalmente por un aumento drástico de la hormona luteinizante. Ya. Hagámoslo más simple. Ovulación es liberar el óvulo. En El este óvulo caso, liberal. exacto, el óvulo lo vamos a liberar, el óvulo ya está maduro, ya está listo para ser fecundado, por lo tanto es el proceso donde el óvulo lo dejamos salir. Lo dejamos salir para el encuentro con el espermatozoide correspondiente para ver si se realiza de forma correcta esta fecundación. ¿Ya? Entonces, esta es una fase de liberación del óvulo maduro. Acuérdense que para que sea efectiva la fecundación, tiene que existir una madurez en este óvulo. Tiene que existir a ver, ¿cómo lo podemos decir? Tiene que existir un proceso ya terminado de... el óvulo tiene que tener ciertas características, tiene que tener ciertas proteínas, vitaminas, tiene que tener ya un recorrido específico, tiene que haber algo en este óvulo, ¿ya? Y la última, la menopausia. Camila, efectivamente, cuando le hacen las operaciones para ya terminar el tema de los embarazos y cortar las trompas, lo que busca es exactamente eso, pues que no se, que el óvulo no llegue a conectarse con el espermatozoide. Pero he visto en muchos lados, muchos casos, donde las trompas se vuelven a generar solas. Entonces, cuando existen estas operaciones o si existen estas formas de para provocar infertilidad, siempre hay que hacerse muchos exámenes periódicos, siempre hay que hacerse eh, rutinas, porque han habido casos donde se como que se reconstituyen. Por ahí ya un caso muy poco común, vi por ahí a un chico que se hizo la vasectomía y después de cierto tiempo fue papá. Entonces, el cuerpo humano es sabio. Y 10 años ya, harto Camila, harto, harto.
El cuerpo humano es sabio, por lo general el cuerpo humano siempre busca como para qué está diseñado. El diseño del cuerpo humano, más allá de las intervenciones que tengamos, es la fecundación. Estamos hechos mecánicamente para. ¿Qué es la menopausia? Reduce Ya no le, la producción de que no estrógeno llega, y progesterona y disminuye la fertilidad. Exactamente, ya, ya no lo llega la regla, empezamos con ya. los bochornos. Sí, yo creo que es como la sintomología más importante, el tema del término de la menstruación. La menopausia es como que te marca la fase final, así, término de la menstruación. Obviamente, eh, se termina esta menstruación y los cambios en el cuerpo igual son radicales. Como dicen por ahí, ya los bochornos, ya el apetito sexual se reduce, ya hay cosas que eran parte de la rutina. Exactamente, Camila. Ya esta parte de la rutina va cambiando, pues, porque el cuerpo cambia. Y el cambio a veces es medio violento en el caso de algunas mujeres. Hay muchas mujeres que cuando entran a la menopausia, eh, no solamente existe un cambio hormonal, no solamente la producción hormonal va cambiando, sino que también existe un cambio radical en estados de ánimo y otras cosas. Entonces es bastante drástico el cambio. ¿Alguna otra palabra? Espérenme, se ve medio raro acá. Ahí sí. Oh, que se ve difuso. Bueno, palabras difíciles no vamos a alcanzar a ver, así que nos vamos a centrar en estas últimas dos preguntas. Algunas mujeres se refieren al periodo menstrual diciendo estoy enferma o estoy indispuesta. ¿Ustedes consideran que la menstruación es una enfermedad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, 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 no No. es una enfermedad, es algo natural. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? por ser parte de la vida de la mujer, no es, hay mujeres que sí se sienten enfermas, pero eh, no lo considero que sea una enfermedad. Miren, una vez, eh, conversando sobre los derechos sociales con algunas personas, hablábamos del tema de los ciclos menstruales de las mujeres, que en el caso de algunas mujeres son ciclos drásticos. Yo he visto mujeres que la pasan mal con la menstruación, así, pero mal. O sea, están menstruando y el mundo tiene que temblar. Es fuerte el tema. Y hablábamos sobre este cambio y el respeto de, po. Ven, por ejemplo, acá Camila nos dice, es muy doloroso. Es muy doloroso. Entonces, eh, Eh, ¿Cómo se llama? Mi hija, siempre cuando le llegaba la regla, la menstruación, caía a la cama todos los meses. e- Incluso tenía que faltar al colegio porque eran muy fuertes los dolores que le daban. exactamente, a eso me refiero. Yo tenía una niña en el colegio que cuando le llegan sus periodos, le llegan periodos pero bestiales y tienen que faltar al colegio. Y fíjense que la sociedad no habla de esto. Y como lo dicen Sí. ustedes, es algo natural, es algo biológico, algo que se da rutinariamente, pero como sociedad no lo hablamos. Nadie lo habla, nadie lo conversa de que laboralmente, por ejemplo, después vamos a hablar, cuando nos toque un poquito de ciencias sociales, nos vamos a hablar las diferencias laborales de hombres y mujeres, y una de las grandes diferencias laborales de hombres y mujeres tiene que ver con lo biológico. Y en lo biológico, la mujer, su cuerpo viene adaptado para fecundar, por lo tanto hay cambios que son radicales para, y no se habla de esto. Y sería importante hablarlo porque hay mujeres, como dicen ustedes, que el periodo es tan fuerte que no las deja mantener una vida, digamos, una rutina tradicional o normal, ¿ya? Por eso les digo, es importante esta situación del estoy indispuesta, estoy enferma. Es algo natural, pero no significa tampoco que no deje de ser molesto en algunas personas. Todas las personas son distintas, obviamente.
¿Qué sienten las mujeres durante el periodo menstrual? ¿Qué sienten las mujeres? Hinchada. ¿Ya? Mucho dolor, autoestima bajísima, porque baja mucho la autoestima, ¿eh? Incómoda. Dolor, exactamente incómoda. Cambios de ánimo, Cambios de ánimo. dolor. ¿Qué más? De mal genio. Claro, Eso. sí. Sí, no, sí, los hombres lo experimentamos, lo sabemos, lo sabemos. ¿Qué más puede ser? Sensibilidad. Sensibilidad, sí. Sí, y miren qué curioso. Tuve también una pareja que cuando le llegaba su periodo lloraba por todo. Y lloraba. Y yo le decía, ¿pero por qué lloras? No sé, y lloraba. ¿Pero quieres comer algo? No sé, y lloraba. Era llanto, llanto, llanto. Su cambio drástico era ese. ¿Ya? Tenía su periodo, pero su cambio drástico tenía que ver con eso, su emocionalidad a flor de piel, así, pero ¿ya? Y sí, importante, la mujer, hay muchas mujeres que se sienten muy como, claro, con baja autoestima, con, con esa sensación de, porque a mí muchas veces no lo asumimos como lo natural. Por eso acá dice que muchas mujeres sufren de malestares premenstruales entre 1 y 7 días antes del periodo. Es común que se produzca dolor de las mamas, retención de líquido. Algunas mujeres experimentan la tensión premenstrual en forma de dolor de cabeza, irritabilidad, fatiga. Aunque antes se creía que los síntomas premenstruales y el malestar durante la menstruación tenían un origen psicológico, las investigaciones actuales indican que los responsables son los cambios químicos y hormonales que tienen las mujeres durante este periodo. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de todo lo que era aparato reproductor femenino, hablamos directamente de lo que son este ciclo de menstruación, preparándose directamente para lo que corresponde a la fecundación. ¿Ya, muchachos? 5 minutitos, vayan a tomar agüita y volvemos con la última clase de hoy, que es matemática. Y hoy día vamos a hablar un tema principal y que les va a interesar bastante, ¿ya? 5 minutitos y volvemos. Ya, profe, nos vemos.